Bien, como lo anunciábamos, vamos a recibir a Luis Menchaca, que es director de Vitaterra. Bueno, Luis, un gusto tenerte aquí en Empresarios de Acá. Gracias. Muchas gracias por la invitación, la verdad que es un placer. Y bueno, acá estamos para conversar de los temas de residuos. Bien, bueno, un poco a propósito, para hacer una puesta a punto, Vitaterra, ¿no? ¿Cómo nace y a partir de qué necesidad? Mirá, Vitaterra nace hace unos 6 años más o menos, tratando de atender la necesidad de gestionar los residuos de otro emprendimiento avícola que tengo, que genera un montón de abono por año. Y bueno, atendiendo las leyes que surgieron en ese momento, que los generadores de los residuos se tienen que hacer cargo de esos residuos, es que creamos la empresa Vitaterra. Entonces empezamos a recibir nuestros propios residuos orgánicos, que era todo el abono que se generaba en la avícola. Y allí, por ejemplo, ¿qué es lo que se realiza con esos residuos? Mira, lo que hacemos nosotros es recibir todos esos residuos orgánicos de distintas líneas de producción, de distintos rubros, y los transformamos en compost. Viene a ser un fertilizante orgánico. Mediante un proceso de compostaje, todos esos residuos se valorizan en ese proceso, se purifican, se sanitizan, y eso genera un fertilizante orgánico con una cantidad de materia orgánica impresionante, que eso vuelve el residuo, en vez de ir a contaminar algún lado, algún río, algún terreno, lo que sea, vuelve al suelo para mejorarlo, para darle nutrientes a los cultivos. ¿Y cuál es la receptividad, ¿no?, de las empresas? Yo sé que está muy vinculada, por ejemplo, al agro, a los residuos del agro, no sé si hay algunas otras que se suman, pero ¿cuál es la receptividad, ¿no?, de apostar por este proceso? Y bueno, no sé si esto te genera costos, o beneficios económicos. Mirá, como todo el medio ambiente, este es un tema que está muy en boga, está en cabeza de todos, y realmente llegamos a un punto que nos tenemos que empezar a preocupar de eso seriamente. Entonces, la verdad es que todas las empresas que existen hoy en Uruguay están trabajando a capacidad máxima, están saturadas, y se precisan muchas más. Entonces, ahora que vemos que hay una sensibilidad especial de parte del gobierno, de la parte política, con el Ministerio de Ambiente, hay un apoyo diferente, hay un enfoque mucho más marcado a este tipo de emprendimientos, de valorizar los residuos orgánicos, agroindustriales pero orgánicos al fin. Y la verdad es que son muchos, porque uno siempre piensa en los residuos domésticos, en los residuos que tenemos nosotros en nuestras casas, que también hay que atenderlos, pero los residuos que generan las fábricas que nos venden a nosotros el alimento, ese tipo de cosas, se generan en cantidades enormes, y eso muchas veces Uruguay lo viene hace años, se entierran, se llevan a los vertederos municipales, y eso. Lo que se está tratando de hacer con empresas como la nuestra es de valorizar esos residuos y que vuelvan al suelo de forma de un biofertilizante, un fertilizante orgánico. Allí las empresas, por ejemplo, yo contacto a Vitaterra, claro, como empresa, le doy mi residuo, sí, y Vitaterra, lo transforma en un producto. Claro, mirá, yo te cuento, para la venta. Ponele, vos tenés una fábrica de jugo de naranja, y lo que te va a generar es que vas a tener cáscara de naranja. Vos la puedes tirar en el basurero de la esquina, pero si tenés 2 volquetas por día de cáscara de naranja, no la puedes tirar en el basurero de la esquina. Entonces ahí se genera un residuo orgánico que vos tenés que disponer en una planta habilitada por el Ministerio de Ambiente, por la DINASEA en este caso. Ahí es donde entramos nosotros y el resto de las empresas del sector. ¿Qué pasa? Yo recibo esas cáscaras de naranja, recibo un aserrín, recibo residuos de un frigorífico, por ejemplo, de una avícola como la mía, y todo eso se mezcla de una manera determinada para disparar un proceso de compostaje y después terminar en un producto terminado que cumpla con determinados requisitos. Así después el cliente de ese compost o de ese fertilizante orgánico sabe, dentro de cierto marco, qué está agregándole al suelo. Y allí, por ejemplo, ¿qué otros sectores de repente hoy están prontos o estarían, con condiciones para poder volcar estos residuos para que se haga compostaje y de repente no lo están haciendo, o de empresas que no están muy afines todavía? Mira, realmente esto es como todo, ¿no? Todo el mundo quiere cuidar el medio ambiente, y sobre todo ahora estamos todos muy preocupados por cuidar el medio ambiente, por reciclar, por valorizar residuos.
cuidar el medio ambiente es caro. Eso tiene un costo, y ese costo no todas las empresas o no todas las ramas de producción lo pueden sostener. Si bien lo deben hacer, porque la ley los obliga, muchas veces esos costos son muy altos. Entonces, obviamente, se empieza por empresas de porte mayor, que en Uruguay la cadena frigorífica son empresas muy importantes, empresas de cerveza, empresas de jugo, fábricas de aceite que hay muy grandes en Uruguay. Esas empresas son las primeras que van como empezando a darle una gestión circular a sus residuos, porque después ese residuo no se va a tirar a la basura, no va a ir a un vertedero, no se va a enterrar, ese residuo va a volver al suelo a mejorar el suelo. Entonces, en ese sentido, nosotros como que tenemos dos líneas de clientes, o sea, nuestros clientes industriales que nos dan los residuos para que nosotros transformemos, y después tenemos clientes en la parte agropecuaria que utilizan ese compost para mejorar los suelos. Y la verdad que todo el cinturón de Montevideo y Canelones precisa materia orgánica en el suelo de forma urgente. ¿Por qué? Y porque se ha ido deteriorando el suelo. Hace muchos años que se está extrayendo con los distintos cultivos, con horticultura, con fruticultura, todo lo que son los invernáculos, se extrae del suelo el cultivo en sí mismo y parte del suelo, y el cultivo en sí mismo y parte del suelo, y así sucesivamente llegamos hoy a que hay suelos muy erosionados, suelos muy desgastados, y eso con los fertilizantes tradicionales, con los fertilizantes químicos, no se puede recomponer. Entonces, sí o sí, nuestro sector hoy puede ofrecer algo para mejorar los suelos de la horticultura y la fruticultura, el área más grande de Montevideo, que está en el sur de Canelones y Montevideo rural. Allí, Luis, mencionaba, bueno, la afluencia, digamos de clientes, principalmente a través de lo que es la industria, ¿no? Y quizás están muy localizadas en lo que es las afueras de Montevideo, sí, Canelones, pero ¿qué pasa con otros departamentos del interior que también tienen su presencia industrial? Y bueno, mira, el tema es así. Obviamente Montevideo y Canelones, que es donde está la mayor cantidad de gente en Uruguay, también es donde está la mayor cantidad de residuos y la mayor cantidad de fábricas. Entonces, hoy por hoy las empresas que existen en Uruguay están en el entorno de Montevideo y Canelones, atendiendo la mayor cantidad de generadores de residuos, por decirlo de alguna manera. Pero evidentemente hay un montón de departamentos que precisarían plantas como Vitaterra o como la de mi competencia para instalarse ahí y poder atender, porque hoy, al estar el mercado saturado, vemos que hay una gran posibilidad de crecer, de expansión, para poder brindarle un servicio de gestión de residuos adecuado a industrias que de repente están lejos de Montevideo y Canelones, que están en Paysandú, que están en Salto, que están en Río Negro, mismo en Cerro Largo. O sea, en cualquier departamento vos encontrás agroindustrias de peso como para ofrecerles un servicio de este tipo. Y ese servicio no se puede ofrecer desde Montevideo, porque el traslado del residuo hasta acá lo hace inviable económicamente. El flete es muy caro, entonces se termina rompiendo una ecuación económica que permita al generador, tratando de cumplir con todas las normas, darle una gestión adecuada a sus residuos. Entonces, obviamente, parte de nuestros planes es expandir, abrir otra planta aquí. Yo ahora estoy pensando, dentro de unos días se va a presentar a la DINASEA un nuevo proyecto para abrir una planta nueva con una capacidad de 100 toneladas por día. ¿En qué departamento? En Canelones. En Canelones, pero la verdad es que queda espacio para más. O sea, esos Canelones, tú me acabas de preguntar, de todos los demás departamentos, ¿cómo los atendemos? Y bueno, habrá que ir a cada uno de los departamentos y ver realmente qué se está haciendo hoy con esos residuos, que probablemente se estén llevando a los vertederos municipales, y los vertederos municipales consumen muchos recursos que son limitados, obviamente, enterrando una basura, por decirlo de alguna manera, que se puede valorizar de otra manera. Y llevar nuevamente a la tierra. Por supuesto, claro. Devolverle al suelo, devolverle cosas, los nutrientes, la materia orgánica al suelo, que eso es fundamental para el suelo, y no consumir los recursos que sí precisás de repente para la basura doméstica, para la basura más metropolitana.
Bien, clarísimo. Preguntar, Luis, porque bueno, a propósito de ese emprendimiento de avícola que mencionabas, es, digamos, producción de huevos. Sí, es una empresa que produce huevos, se llama Avícola Dorotea. Sí, la empresa fue fundada en el 60, o sea, es una empresa bastante... ¿Familiar? Es una empresa familiar. Y bueno, nosotros en ese sentido ahí nos dedicamos a la producción de huevos y atendiendo a los residuos que generamos, es que, bueno, volcamos nuestros residuos en Vitaterra. Bueno, muy buena iniciativa y quedamos atentos a las novedades. Muchísimas gracias, estamos a las órdenes para conversar de estos temas. Bien, muchas gracias y nosotros nos vamos a la pausa. Bueno, no nos vamos a